cuando uno se adentra en el vasto océano y dice, wow, ¿y esto dónde termina? Y claro, cuando mira el globo terráqueo ve que la superficie del agua es mayor al de la Tierra, nadie está descubriendo nada. ¿Vieron cuando se derrama una gota de agua sobre un vidrio, sobre el celular, el recorrido caprichoso que hace? Ustedes saben que por primera vez revelaron cómo se produce la extensión del agua sobre superficies a nivel molecular. Siempre recorre lo mismo. ¿Quién decide, la superficie o el agua? Muchos dirán la superficie, no, el agua. No, la superficie está inclinado, la gota tiene que recorrer diferentes caminos, la energía tiene algo que ver, la biomedicina seguramente que también, pero vamos a hablar con la gente que sabe, investigó y ha revelado una ecuación que se utiliza hace más de 200 años para explicar el comportamiento del agua. Vamos a descubrirlo con el doctor en química Gustavo Apignanesi, uno de los autores del trabajo. Doctor, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola, ¿qué tal, Sebastián? No, por favor, muchas gracias a vos. Muy bien. Vamos a contar a la gente de la forma más sencilla de qué se trata este trabajo, cuáles son las comparaciones actuales y esta ecuación que se utiliza hace más de 200 años para explicar el comportamiento del agua. Bueno, muy bien. Sí, en realidad este trabajo trata básicamente sobre lo que se conoce como la ecuación de Young, que es una ecuación que define el modo en que un líquido moja una superficie, es decir, cómo humecta una superficie. Por ejemplo, si cuando va a estar en contacto con una superficie, una gota se va a esparcir sobre la superficie, o si por el contrario va como a repelerlo, es decir, quedarse parada sobre la superficie y formar un ángulo de contacto muy, muy diferente. Esta es una ecuación que, como dijiste, se conoce hace más de 200 años a nivel macroscópico, pero no se entendía a nivel molecular qué era lo que definía que el comportamiento fuera uno u otro. Y esto es importante en sí, pero es mucho más importante cuando hablamos del agua, porque esta pregunta, digamos, de qué es lo que gobierna esa transición entre un comportamiento y otro, el mojado y el no mojado, la humectación o no, es la pregunta de la hidrofobicidad. Es decir, si un sistema es capaz de atraer al agua o si, entre comillas, lo repele. Sí, eso realmente es muy importante porque tiene mucha relevancia en contextos como, por ejemplo, en la biofísica. Por ejemplo, la fuerza hidrofóbica es una de las principales fuerzas impulsoras del plegamiento de una proteína o de cómo se autoensambla una membrana celular, por ejemplo. Así que, bueno, si bien se conocía a nivel macroscópico cómo podía cuantificarse a ese nivel, no se sabía a qué se debía que el agua adquiriera un comportamiento o el otro. ¿Cuál fue el hallazgo más notable? O sea, al expresar los ángulos de contacto con el agua en términos de coeficiente molecular, por ejemplo. Sí, nosotros tuvimos la ventaja que estudiamos por mucho tiempo lo que es el agua pura, en realidad, y en realidad nos encontramos con que nos surgió una escala energética novedosa, es decir, el agua es un líquido muy asociado, que se conoce que tiene unas interacciones muy importantes, que son los puentes de hidrógeno, que son muy relevantes, pero esa escala era conocida, pero a nosotros nos apareció que había una escala diferente que tenía que ver con justamente la ruptura de estos enlaces de hidrógeno. Cuando se rompen los puentes de hidrógeno, el agua requiere una cierta compensación a nivel molecular colectivo, ¿sí?, que es de un valor que es bajo, es decir, un 30% del valor de la energética de un puente de hidrógeno, pero que es significativo con respecto a la energía térmica. Entonces, cuando nosotros vimos eso, dijimos, bueno, fantástico, si para el agua es importante en la estructuración, esta nueva escala energética, la protección de estos, o la reparación, si quiere, el costo de reparación de estos puentes de hidrógeno para el agua pura, si también los iba a poner en juego cuando interaccionara con cualquier otro sistema. Bueno, y eso fue lo que luego probamos y vimos que efectivamente cuando el agua se pone en contacto con un sistema que obviamente va a hacer la interfaz hace necesariamente una disrupción de esos puentes de hidrógeno agua-agua, la superficie va a tener que pagar el mismo costo que el agua en sí misma les concede a estos enlaces rotos. Así que, bueno, un poco yendo a la pregunta que hacías hoy, nosotros nos dimos cuenta de que si bien la superficie propone, en general siempre se pensó el problema desde ese costado, encontramos un enfoque distinto, que rompía ese paradigma, sino que era agua-céntrico, es decir, la superficie propone, pero el agua en realidad es la que se erige en árbitro del proceso y la que decide si el proceso va a ser hidrofóbico o hidrofílico. ¿Le puede explicar a una persona
o nos puede explicar a nosotros que quizás no estamos tan consustanciados con estos dos términos hidrofóbicos o hidrofílicos. ¿Qué significan y cuál es la incidencia de cada uno? Claro, un sistema es hidrofílico cuando atrae al agua. Y como lo diríamos hoy en el ángulo de contacto, si yo pongo una gota sobre ese sistema se va a esparcir y va a formar un ángulo de contacto muy muy bajo, es decir, va a mojar la superficie. En cambio es hidrofóbico cuando la repele. Por ejemplo, viste la campera que te pones cuando llueve, ¿sí? O el teflón. La impermeable, ¿sí? digamos. Un efecto loto, claro. Eso hace que las gotas se queden como paraditas formando un ángulo de contacto muy muy grande, ¿sí? Y básicamente no mojan la superficie. Es como si fueran repelidas por la superficie. En realidad no hay una repulsión, sino que hay una transición entre un efecto y el otro. Y nosotros lo que encontramos es que estaba vinculada con esta capacidad o no que tenía la superficie de satisfacer esa demanda energética del agua. Es decir, si la superficie rompe la estructura del agua, bueno, el agua al menos requiere un costo energético que la superficie tiene que pagar, de modo tal de que el agua puedas atraerla, ¿sí? Pueda ser hidrofílico el proceso. Ahí está. Doctor, felicitaciones por esto, y la verdad que nos ha dado una clase de algo desconocido, porque uno ve a la gota mansamente algunas veces, bueno, recorrer cualquier tipo de superficie y no conoce que hay todo un equipo de estudiosos haciendo este tipo de análisis y de referendaciones de acuerdo a sus composiciones químicas, ángulos de contacto, superficies y cuestiones físicas que a veces al ojo humano le escapan largamente. Uy, mira, se mojó y ahí quedó todo, ¿no? No, la cosa es más profunda. Le agradezco, Gustavo, por atenderme. No, por favor, muchas gracias a vos. Por favor. Ahí estábamos charlando con el doctor en química Gustavo Apiñanesi, uno de los autores de este trabajo.